Amigos, espero estén pasando un excelente día y siga siendo así. El día de hoy te traigo un caso muy pequeño que pude resolver en menos de 2 horas. Pero no te preocupes, a mí no me da pereza editar para resumírtelo todo en el menor tiempo posible. Así que sin más dilación, y como dice el Fede Lobo, que se parece a Fede Lobo pero sí es Fede Lobo, púchale play. La verdad me estaba haciendo güey en el ayuntamiento para esperar a que a alguien se le volara la canica y decidiera darme chamba, o sea, desvivir a alguien. Y así fue. En la calle Lloyd, alguien fue privado de su vida y yo estaba muy feliz, en el buen sentido de la palabra. De esto trago. Sin perder tiempo, investigué cuál era dicha vía y me dirigí a ella. Una vez allí, localicé al occiso que yacía tieso en el piso y las fuerzas de la ley comportándose como estúpidos alrededor. Yo debía comenzar a analizar la escena ya, pero los agentes parecían desconcertados y temía que a algún idiota se le saliera algún tiro. Se agradece, no fue así. Así que procedí al reconocimiento de la víctima, el arma homicida y la toma de sus huellas dactilares. Cuando revisaba sus pertenencias, cometí un error. Y es que se me hizo fácil obtener la llave de su domicilio frente a los policías, quienes sin pensarlo abrieron fuego contra mi persona, causándome daños físicos y psicológicos. Tuve que huir de la escena, y cuando todo se notaba más tranquilo y la memoria de pez de estos habían olvidado por completo mi apariencia, continué con el análisis. Estaba muy dañado y veía en blanco y negro. Debía comprar medicamentos y una venda, pero había gastado todo mi dinero en unas esposas y ganzúas, herramientas que me ayudarían a cumplir con mi empresa. El primer lugar donde decidí investigar fue obviamente su domicilio, que afortunadamente me había hecho de la llave arriesgando mi propia vida. Abrí la puerta y me di cuenta que se encontraba alguien dentro, así que fui civilizado, volví a cerrar y toqué amablemente. Era la pareja sentimental de nuestra víctima, quien se mostró renuente a la investigación, primera sospechosa. Analicé las huellas impregnadas en la puerta, encontrando las de Anika y unas tipo C, que tiempo después pude relacionar con su pareja. Había salido entonces de mi lista de sospechosos que hasta ahora solo se encontraba ella. Esperé a que se fuera y revisé a fondo la casa, correos, mensajes y libreta de direcciones sin poder encontrar pista alguna. Me decidí entonces a visitar el trabajo de la perjudicada. Mi único sospechoso ahora era Tristán, porque había encontrado un correo donde Anika le pedía disculpas por un mal comportamiento laboral. Algo completamente irrelevante, pero igual decidí no dejarlo de lado. El sospechoso se mostraba renuente a darme información, pero me puse en sus zapatos y realmente lo comprendí. No tenía obligación alguna de dármelos. En la casa de la víctima había tomado prestado algo de dinero, así que lo utilicé para sobornar al compañero de trabajo de Anika para que nos dejara pasear en las instalaciones. Antes me puse a investigar las huellas postradas en la fotografía de los empleados y ¡ándale! La huella tipo A. Teníamos aquí aquella que coincidía con la postrada en el arma homicida. Pertenecía a Alex Rangel. Se llamaba como mi maestro de matemáticas en la universidad. Ahora debía crear un caso contra él para culparlo del doloso suceso. Decirme que solo me aprendiera las fórmulas, que porque la triple integral no me serviría para nada. No, ya en serio. Tenía permiso por 2 horas para pasear libremente por las instalaciones y que encuentro muy fresco y quitado de la pena a Alex Rangel. Obviamente el tipo no colaboró nada conmigo, pero amablemente me dejó sentarme en sus piernas para inspeccionar su computadora. Ojo allí, desarrolladores. No encontré nada revelador, pero pude completar más su perfil personal y conocer la dirección de su casa, a la que visité posteriormente. Le apagué su PC y agradecí. En su morada no había nadie y corrí con suerte porque el imbécil guardaba su llave bajo el tapete, lo cual me facilitó la entrada. Estaba 100% seguro que él era el victimario. El tipo tenía un cráneo humano en su cocina. Tampoco es como que quedé impactado. Y después de investigar por todos lados, no encontré el motivo que lo llevó a tomar tan cruel decisión. Pero ya tenía yo los datos necesarios para efectuar el arresto. Tenía sed, pero la verdad me dio flojera bajar a comprar algo,
y tomé una de sus bebidas. La bebí mientras esperaba su arribo, pues se acercaba la hora en la que salía de trabajar. Regresé a la escena del crimen solo para hacerme güey un rato y vi que había cámaras en la calle. Era mi oportunidad de tener una prueba fehaciente de la culpabilidad de Rangel. Todo esto para solo darme cuenta de lo difícil que sería romper la seguridad del sistema con tanta gente pasando. Entonces regresé al domicilio del homicida para realizar el arresto. Utilizaría sus huellas como evidencia. A fin, estas estaban impresas también en el martillo que acabó con la vida de Anika. Llamé a su puerta, abrió él mismo. Lo hostigué con más preguntas esperando que quisiera sobornarme, pero no fue así. Así que lo arresté. Tienes derecho a permanecer callado, pinche cara de perro criollo que vive en la azotea. Tomé su huella y lo amarré encuerado en un poste en la vía pública. Bueno, esto último no, pero con esto pude terminar este pequeño caso que resolví de forma exitosa y pude reclamar mi recompensa en el ayuntamiento. Cobré mi recompensa y me compré una granada cegadora que vendían en las maquinitas expendedoras. Obvio quería probarla. Había resuelto un caso y esto me daba fuero político para hacer lo que yo quisiera. Bueno, eso yo pensaba porque sí me comenzaron a perseguir. Esto me dio para abajo, entonces decidí ir aún más abajo, al fondo del mar, a ahogar mis penas. Pero desperté en el hospital con una deuda que no estaba dispuesto a pagar, así que quise huir, pero la enfermera iba armada y acabó con mi vida. ¡Moscada! ¡Quítate la verga! ¡Quítate! ¡Cállate a la verga! Para despertar nuevamente con deuda en el hospital, probé suerte arrojándome del tercer piso para regresar a la misma habitación. Probé con veneno y solo me di cuenta que estaba en un bucle infinito de inmortalidad sintiente, de todo el dolor que se iba acumulando de mis vidas pasadas. Los horrores cósmicos ahora se quedaban idiotas comparados con mi tormento. Alguien que me saque de esta locura. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y compartir conmigo tu valioso tiempo. No hace falta mencionar cuánto aprecio tengo por leer tus comentarios. Pasa un excelente día y nos vemos en el próximo video. ¿Sabes qué? Me faltaron unos segundos para completar los 8 minutos de video. ¿Sabes en qué se parece una pieza de Lego a un sacerdote? Tarde o temprano los dos terminan en la boca de un niño. Estás en Upgrade.